Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Juan Tierra. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este gran evento por su invitación. Y bueno, el día de hoy, como ya vimos, vamos a tocar el tema de los biomarcadores, principalmente en el campo de la cardiooncología. Bueno, los biomarcadores, como ustedes saben, son una parte elemental en el diagnóstico tanto de enfermedades cardíacas como en la enfermedad oncológica. Entonces, ya para entrar de lleno al campo, tenemos que entender más o menos cómo está el panorama global y dónde estamos parados actualmente. Es importante que sepamos que, bueno, como históricamente se ha sabido, que la enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel global. Eso sabía sin ningún problema. Sin embargo, hasta el año pasado, se publicó en el europeo del 2019, el estudio PURE por el doctor Yusuf, demostró que, bueno, la causa global prácticamente a nivel de mortalidad a nivel global es del 40% atribuida a enfermedad cardiovascular. Sin embargo, está viendo un punto de inflexión, principalmente atribuido en los países de alto ingreso o países desarrollados, en los cuales ya la causa de mortalidad no es la enfermedad coronaria o la enfermedad cardiovascular, sino ya es el cáncer. Se atribuye que tienen mejores estilos de vida, mejor control de factores de riesgo cardiovasculares y mejor control de enfermedades no transmisibles. De tal manera que ya estamos viendo que las transiciones en cuanto a la mortalidad principalmente están atribuidas al 70% entre enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular y enfermedad oncológica. De tal manera que estas dos entidades no están separadas, no son entes lejanos como tradicionalmente habíamos pensado que eran. Generalmente habíamos pensado que eran dos situaciones totalmente distintas y estas dos situaciones de salud a nivel global tenemos que tener otra concepción de ellas. Hace más o menos 20 años se estableció esta propuesta por la doctora Hannan que el mecanismo de formación y mantenimiento de un tumor tiene 6 principales mecanismos o 6 principales vías. Una es la elevación de la apoptosis, una es la falta de respuesta a señales de crecimiento, una es la promoción de la metástasis o invasión tisular, o la otra es incremento en el potencial replicativo de la célula y la otra es la angiogénesis de manera mantenida. Esto es muy importante porque se ha documentado que también estos factores de riesgo o estos fenómenos que están ocurriendo en la enfermedad oncológica también son compartidos por la enfermedad cardiovascular. Estos fenómenos a su vez tienen mecanismos de señalización intracelular, los cuales se pueden traducir como biomarcadores y clínicamente podemos identificarlos y detectarlos a tiempo. Importante que sepamos es que la enfermedad coronaria o la enfermedad cardiovascular y el cáncer no son entidades prácticamente lejanas, o sea, prácticamente son más pegadas o son más cercanas de lo que creíamos. Comparten muchos factores de riesgo cardiovasculares, como los tradicionales, la edad, el género, la obesidad, el estilo de vida, la genética, hipertensión, diabetes, pero también hay que tomar en cuenta los mecanismos de señalización intracelular, como estamos mencionando hace rato. Prácticamente esos son los principales mecanismos por los cuales se está generando una enfermedad coronaria o una enfermedad cardiovascular y a su vez se está manteniendo o se está incitando a la formación de cáncer. De tal manera que estos mecanismos que comparten tanto la enfermedad cardiovascular como el cáncer se pueden dividir en 6 grandes grupos: la inflamación, la proliferación celular, la resistencia a la célula, a la apoptosis, el estrés neurohormonal, la angiogénesis y la inestabilidad genómica. De tal manera que estos mecanismos moleculares tienen un significado clínico bastante evidente a través de biomarcadores. Los biomarcadores clásicos de la inflamación son la proteína C de alta sensibilidad, interleucina 6, los receptores solubles de la interleucina 33, que es el gen supresor tumoral número 2. También tenemos la proliferación celular, que eso se va a traducir por incremento en la expresión de Galectin 3. La resistencia o el daño celular o la muerte celular se va a documentar mediante el factor de crecimiento 15 o las troponinas en el caso del corazón. El control o el estrés neurohormonal evidentemente se va a ver reflejado a través de un incremento en el BNP, neurotensina, promodulina, diversos factores que van asociados a estrés neurohormonal. Angiogénesis se va a ver reflejado en el factor derivado placentario y la inestabilidad genómica en un concepto que es prácticamente nuevo, que se llama la hematopoiesis clonal. De tal manera que estos mecanismos
de secuenciación molecular se pueden traducir clínicamente con estos biomarcadores y así nosotros detectarlos a tiempo y lo más importante, tener una injerencia desde el punto de vista terapéutico. Y vamos a empezar por la inflamación. Recuerden ustedes que la inflamación prácticamente es multifactorial. Todo lo que induce estrés metabólico, oxidación metabólica o estrés endotelial, induce la activación de la interleucina 1. La interleucina 1, a su vez, va a tener dos actividades sobre el receptor beta. Tiene la actividad de estimular el estrés endotelial y con eso promueve la erosión por el incremento de la aplicación de las metaloproteinasas. También incrementa la activación de las células de músculo liso. Eso incrementa la producción de interleucina 6 y así aumenta la proliferación celular, dando así lugar a un remodelado y a una migración celular. Y por último, y no menos importante, la activación de los macrófagos. Generalmente hay una activación anómala de los macrófagos hacia M2, lo cual va a incrementar la secreción de metaloproteinasas 1, 8 y 13, lo cual se conocen como colagenasas, lo que va a estimular la ruptura o la inestabilidad de la placa aterosclerótica. De manera que también ustedes recuerden que la interleucina 1B generalmente tiene un fenómeno de autoinducción, un fenómeno de feedback positivo. Entonces, a mayor estimulación, mayor secreción de interleucina beta, 1 beta. También recuerden ustedes que la interleucina 1 beta va a liberar una interleucina que está de moda ahorita por el COVID, que es la interleucina 1,6. Esta es una interleucina altamente inflamatoria y altamente reactiva ante el estrés endotelial o ante el estrés microambiente del tumoral. De tal manera que esta interleucina 6 llega al hígado y en el hígado generalmente se va a expresar como un incremento en la secreción de la proteína C reactiva. Ese es un patrón indirecto de un estado inflamatorio. A su vez, la interleucina 6 dentro del hígado promueve la formación de trombos mediante la activación de fibrinógeno y la inhibición del factor inhibidor de plasminógeno. De tal manera generan dos mecanismos que todo esto favorece el estrés endotelial, la erosión endotelial y además un fenómeno protrombótico. Entonces, clínicamente esto no es nuevo. Esto ya lo sabíamos de hace más de 20 años. Hace más de 20 años descubrimos que la proteína C reactiva va a estar ligada con el daño endotelial y por ende a enfermedades cardiovasculares. Como ustedes pueden ver desde este estudio, prácticamente a finales de los 90, que cuando ustedes dividen la proteína C reactiva por cada cuartil, a cada incremento de cada cuartil incrementa el riesgo aterosclerótico y conforme pasa los años mucho más riesgo tiene. Así, a su vez también, conforme más intercuartil incrementa la proteína C reactiva, también incrementa el riesgo de enfermedad coronaria aterosclerótica. Y algo importante, vean ustedes, el fenómeno de la proteína C reactiva es algo bastante importante porque generalmente la reducción o el control de la proteína C reactiva prácticamente es equivalente o un poquito más intenso en términos de efecto cardiovascular a largo plazo al control de la presión arterial o el control de los lípidos. Vean ustedes una reducción de 1.37 veces el caso de disminuir la proteína C reactiva. Por otro lado, también tenemos que la interleucina 6 también se asocia a enfermedad coronaria. Se asocia a infarto no fatal, pero principalmente se asocia a enfermedad cardiovascular y muerte cardíaca o muerte súbita. Esto del lado cardiovascular. Ahora, desde el punto de vista oncológico, vean ustedes que la proteína C reactiva y la interleucina 6 tienen también factores de mal pronóstico asociados al estado oncológico. En este caso, estamos viendo unas gráficas de pacientes con cáncer colorectal, en los que vamos a ver que a mayor concentración sérica de proteína C reactiva, prácticamente la sobrevida a largo plazo es menor. Igual, de tal manera, interleucina 6 se va a asociar a menor sobrevida en pacientes que tienen cáncer tanto colorectal, pancreático, hepatocarcinoma, pulmonar. Generalmente se asocia más a enfermedades oncológicas del tracto digestivo. Y vean ustedes la mortalidad por cada inflamación que existe, por cada vez que está duplicada la proteína C reactiva, aumenta 1.19 veces la posibilidad de morir por un paciente que tiene enfermedad cardíaca y enfermedad oncológica. Como ustedes pueden ver, estas entidades no están separadas del todo. Prácticamente confluyen en mecanismos moleculares que son similares, los cuales pueden tener impacto en la mortalidad a largo plazo, principalmente controlando los factores de riesgo. De tal manera que estos se generaron objetivos terapéuticos. Ustedes saben que desde el primer estudio que se intentó iniciar el tratamiento con aspirina para control de la proteína C reactiva, vimos que
la aspirina disminuye la concentración a largo plazo de la proteína C reactiva y por ende disminuye la tasa de eventos cardiovasculares. Esto no fue único, también se acompañó por el estudio Júpiter, como ustedes se acuerdan. Prácticamente en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen control de lípidos, pero una proteína C reactiva arriba de 2, estos pacientes se les dio también rosuvastatina, y lo cual demostró que el control de la proteína C reactiva o el control inflamatorio endotelial a través de las estatinas mejora el pronóstico cardiovascular de estos pacientes, disminuyendo la tasa de compuesto de infarto, EBC, muerte cardiovascular y muerte por cualquier situación. De tal manera que el objetivo blanco del tratamiento siempre de enfermedad cardiovascular puede ser el control de la proteína C reactiva y por ende todo el daño endotelial que este genera. Pero algo más importante y algo más nuevo, el bloqueo del receptor de interleucina 1 beta, que es el canakinumab. Entonces, vieron ustedes que mediante el bloqueo del receptor de interleucina 1 beta, generalmente podemos bloquear el efecto que tiene esta interleucina sobre las células endoteliales, así disminuimos el estado procoagulante, el estado proinflamatorio, además también sobre los hepatocitos y los leucocitos, disminuye la proliferación celular, las moléculas de adhesión, y por último, también va a ejercer cierto efecto sobre las células tumorales y sobre las células del estroma o las mesoteliales, de tal manera que protege la membrana basal y evita la invasión o la progresión y proliferación de las células metastásicas o del cáncer. De tal manera que el efecto del canakinumab sobre la interleucina beta, por eso tiene doble efecto, tanto cardiovascular como un tema oncológico. Vamos a ver que el canakinumab, simplemente a una dosis de 300 miligramos, logró una reducción significativa de más del 64% de interleucina 6, la proteína C reactiva y el fibrinógeno. Evidentemente, los efectos más importantes que se generaron son una reducción importante en la secreción de interleucina 6 y de la proteína C reactiva de alta sensibilidad, lo que genera una disminución del ambiente inflamatorio endotelial y evidentemente una disminución de la microambiente inflamatorio a nivel tumoral. Esto vimos que nos trajo como resultado una reducción de eventos cardiovasculares de 0.86 veces más o menos cuando el paciente tiene control de lípidos, pero a una dosis de 300 miligramos. El efecto que vimos de canakinumab, hay que recordar que era 100% asociado a la dosis, es dosis dependiente. A mayor dosis, teníamos mucho mayor efecto desde el punto de vista terapéutico y control de riesgo cardiovascular. Las dosis más efectivas fueron de 150 y 300 miligramos. Pero no nada más se quedó aquí. Vimos como en un objetivo exploratorio que también se redujo la incidencia de cáncer pulmonar y además la incidencia de cáncer pulmonar fatal, o sea, la mortalidad de un cáncer pulmonar o de rápidamente progresión de un cáncer. Y prácticamente no fueron cifras no poco significativas, fueron cifras realmente importantes, lo que llamó la atención de los investigadores. Y también, de nuevo, este efecto es dosis dependiente. A mayor efecto es generalmente entre 150 y 300 miligramos, la reducción de la incidencia de cáncer de pulmón es menor. ¿Okay? Realmente, ¿por qué pulmón? Pues se cree que es más por la expresión genética que tiene hacia el tejido mesenquimatoso pulmonar, pero realmente una causa establecida, pues prácticamente no fue así para todos los tumores. Pero este es el claro ejemplo de la relación que existe entre el estado inflamatorio y el mecanismo molecular que comparte el cáncer y la enfermedad coronaria aterosclerótica o la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Otra molécula, otro biomarcador importante es el gen supresor de tipo 2 o el receptor de interleucina 33. Este receptor generalmente genera un factor cardioprotección. Generalmente previene la apoptosis, la hipertrofia y la fibrosis. Y usualmente se libera por estrés endotelial, radicales libres, generalmente hipoxia, de tal manera que esto va a proteger al corazón para que no tengas mecanismos de remodelado ventricular. Y esto se ha asociado, francamente, a eventos de falla cardíaca aguda y eventos de falla cardíaca crónica. De manera puntual, una concentración sérica del receptor soluble tipo 2, supresor de tumor, generalmente más de 35 nanogramos mililitro, generalmente es un predictor de eventos adversos en falla cardíaca tanto aguda como en crónica. Pero es muy importante que veamos esto. Y generalmente en el compuesto de insuficiencia cardíaca aguda mejora tanto la muerte cardiovascular como la tasa de hospitalizaciones. Esto cuando se mide en la admisión y cuando se mide en un estado prealta del paciente porque está hospitalizado por falla cardíaca aguda. Vean ustedes la reducción que se logra
simplemente por tener una reducción en las cifras del receptor soluble tipo 2. Pero también se ha demostrado su impacto en la falla cardíaca crónica. Entonces, en pacientes que están hospitalizados por insuficiencia cardíaca crónica, ahora, cuando generalmente vemos que disminuye la concentración sérica del receptor soluble tipo 2, vemos que la muerte por cualquier causa también se disminuye y también la muerte cardiovascular. De tal manera que tienen efecto directo sobre la tasa de compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, este efecto protector prácticamente va a estar sobreestimulado en insuficiencia cardíaca. Generalmente, desde el punto de vista oncológico, tiene dos vías o tiene una vía dual. Realmente tiene dos vías dependiendo el tejido o el microambiente en el que está expresado. Generalmente, el usual, por lo general, el receptor tipo 2 de la interleucina 33, por lo general, en la mayoría de los tejidos, tiene un efecto protumoral. Es decir, libera células inflamatorias, moléculas de adhesión, células en las cuales, como macrófagos o células target, para que sean infiltradas por linfocitos, y esto favorece el estado inflamatorio, la angiogénesis, la migración, y lo más importante es que hace un fenómeno de escape inmunológico, es decir, bloquea las células TH2 y así evita que las células TH2 eliminen las células tumorales, y esto genera una proliferación celular y un escape inmunológico. Por otro lado, hay tejidos en los cuales se favorece la expresión de células NK y células T citotóxicas, los cuales van a tener contenido la progresión o la formación de tumores. En su mayoría, este biomarcador es un biomarcador de mal pronóstico en cáncer. ¿Okay? Como este biomarcador controla directamente el microambiente tumoral, la inflamación endotelial, usualmente va a estar asociado al fenotipo y a la progresión del tumor y también a la angiogénesis, es decir, a la proliferación y a la diseminación celular. De manera particular, en donde es el peor pronóstico que se ha establecido, es en pacientes con adenocarcinoma de páncreas, generalmente una concentración sérica arriba de 3.5 del receptor soluble tipo 2 va a estar acompañado de peor sobrevida a largo plazo. Por otro lado, en hepatocarcinoma se documentó que una concentración de sérica menor de 307 picogramos mililitro en sujetos con hepatocarcinoma, ya sea local o avanzado, está asociada a una mejor sobrevida. Concentraciones menores, mejor sobrevida. De tal manera que esto va asociado al mal pronóstico, porque va asociado a proliferación celular, a inflamación endotelial y diseminación del tumor. Si esto lo acompañas de lesiones cardiovasculares, pues prácticamente el pronóstico de pacientes se torna ensombrecedor. Esto resulta importante porque ya más bien que puede haber moléculas las cuales pueden ir dirigidas a bloquear este efecto sobre los receptores tumorales, de tal manera puedas contener este efecto sobre la diseminación tumoral. Otro mecanismo de formación o que comparten el cáncer y la enfermedad cardiovascular es la proliferación celular. Y la proliferación celular la vamos a ver expresada mediante el incremento en la secreción de galectina 3. Generalmente la galectina 3 tiene tres formas de expresarse, ya sea donde se encuentre, ya sea en el citoplasma, en el núcleo, puede estar en el citosol y en el espacio intracelular. Generalmente va a estar favoreciendo la proliferación celular, la diferenciación celular, la angiogénesis, la adhesión celular y la regulación del sistema inmune. De tal manera que estas formas tienen dos expresiones desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista oncológico. En el corazón, esto va a reflejar fibrosis e inflamación. Por lo tanto, remodelado ventricular y por lo tanto un incremento en el riesgo de falla cardíaca. Por otro lado, en las células tumorales aumenta la diseminación vascular, la adhesión celular y además disminuye la vigilancia inmunológica. Es muy parecido a la supresión tumoral tipo 2. De tal manera que también esto favorece a la progresión del tumor. Veamos desde el punto de vista cardiovascular. Veamos que a mayor concentración de galectina 3, generalmente el pronóstico, la mortalidad va a disminuir de manera importante conforme va pasando el tiempo. A mayor concentración, menor sobrevida. Igual, también se ha asociado al primer evento cardiovascular asociado al diagnóstico. Es decir, el primer evento cardiovascular se definió como muerte súbita, arritmias, pacientes con hospitalizaciones prolongadas o que requieren por lo menos más de 4 horas de infusión de inotrópico.
Entonces, estos pacientes se documentó que a mayor concentración de galectina 3 también tienen mayor tendencia a tener un primer evento cardiovascular, aunque no tengan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca establecido previamente. Y en pacientes que tienen falla cardíaca establecido previamente, usualmente se va a acompañar con un incremento en la tasa de hospitalización de hasta 1.22 veces más en comparación a los pacientes que tienen concentraciones más bajas de galectina 3. Entonces van a ver ustedes que el incremento en el estrés ambiental, es decir, en el estrés microambiente tumoral o en el estrés endotelial, va a ser un factor agresor para que se diseminen estas moléculas de adhesión y lesión tumoral. Veamos desde el punto de vista oncológico. La galectina 3 también se asocia a peor pronóstico de sobrevida a largo plazo, principalmente en cáncer colorectal, en cáncer de ovario y en cáncer de pulmón. Entonces, un incremento en la concentración sérica de galectina 3 va a estar acompañada de una reducción en la supervivencia global, hasta casi 2 veces lo que podría tener en pacientes que no tienen una concentración sérica incrementada de galectina 3. ¿Ok? Y también se asocia a una disminución en la supervivencia libre de enfermedad, es decir, estos pacientes van a tener menos capacidad de progresión de enfermedad y estar sanos o estar libres de enfermedad en un periodo corto. Vamos a ver también el siguiente mecanismo, que es la resistencia de la célula a la muerte, o la apoptosis, o el daño endotelial, o el daño cardiovascular en sí. Y este se va a ver reflejado principalmente por la elevación de troponina. Entonces, la elevación de troponinas en un contexto oncológico generalmente tiene dos escenarios. Uno que sea atribuido 100% a la terapia oncológica, es decir, toxicidad cardíaca asociada a la quimioterapia, y el otro que sea un escenario 100% asociado al pronóstico de la enfermedad oncológica de base, como clásicamente la amiloidosis. Entonces, la interpretación que tenemos que tener de las troponinas, hay que saber si es liberado por una lesión epicárdica, coronaria epicárdica, un incremento en la activación neurohormonal, secundario a una inflamación de citoquinas, alteraciones en el manejo intracelular de calcio o simplemente el estrés oxidativo. Y esto es muy importante que tengamos en mente que la terapia oncológica prácticamente tiene diversos mecanismos, o el espectro de daño oncológico de la terapia oncológica es bastante diverso. Prácticamente puede ser daño endotelial, daño cardiovascular, disfunción ventricular, generan eventos protrombóticos o arritmias. De tal manera que nos vamos a enfocar ahorita entre estos tres fármacos, que generalmente son los que se asocian a más daño endotelial, a mayor disfunción ventricular y más elevación de troponina. Generalmente vamos a ver que la terapia oncológica primordialmente basada en antraciclinas, los inhibidores de HER2/neu como el pertuzumab o el trastuzumab, y los inhibidores del VEGF, son el factor derivado de crecimiento endotelial, generalmente nos van a llevar a daño ventricular de manera importante, y es asociado a esta terapia oncológica. Es muy importante que nosotros tengamos en mente que lo importante es detectar primero el factor de riesgo, qué paciente está en riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular secundaria de terapia oncológica, y de tal manera que tenemos que detectar este daño oncológico o daño cardiovascular previo a que sea clínicamente evidente. Por eso, los biomarcadores toman gran importancia en este escenario, para que nosotros documentemos ya un daño ventricular, ya sea muy tarde mediante ecocardiografía, sea prácticamente algo irreparable. Por lo tanto, necesitamos que el paciente detectarlo de manera temprana, y por eso vamos a utilizar los biomarcadores. Sin embargo, actualmente hay mucha discusión en cuanto a cuál es el momento exacto para medir los biomarcadores. Si es previo a la terapia, es como una estratificación o predicción de riesgo. Si es durante la terapia oncológica, para hacer el diagnóstico de cardiotoxicidad, o si es después de la quimioterapia, como una vigilancia posterior para ver la supervivencia y la calidad de vida. Prácticamente hay mucha controversia actualmente en cuanto a el punto exacto en el cual se tiene que medir. Pero hay evidencia en la cual existe que documenta que previo a la terapia oncológica y durante la terapia oncológica podemos predecir qué pacientes van a desarrollar toxicidad cardíaca asociada a esta. Y generalmente, el primer estudio que se documentó fue mediante la documentación de troponina, y prácticamente estas eran no de alta sensibilidad, generalmente se toman tempranamente, antes de la infusión, al mes, a los 2 meses, y prácticamente a los 7 meses después de la infusión de la quimioterapia. Generalmente vamos a ver que el paciente que libera troponinas de manera temprana y se mantiene después de un mes,
generalmente este paciente va a ser el de más alto riesgo. Es decir, tenemos 3 grupos de poblaciones: pacientes que liberan troponinas tempranos y se mantienen hasta el mes, o sea, de manera tardía; pacientes que liberan troponinas de manera temprana, pero que no se mantienen de manera tardía después de un mes; y el paciente que no libera troponinas ni temprano ni tardía. Entonces, ese es el mejor escenario para estos pacientes. Sin embargo, estos pacientes que liberan troponinas de manera temprana y tardía, generalmente vamos a ver que tienen mucho más tasa de eventos cardiovasculares, como falla cardíaca, edema pulmonar, arritmias o prácticamente muerte cardiovascular por muerte súbita. Y usualmente estos pacientes que tienen el escenario de troponina positiva a inicio y al final, usualmente se acompañan hasta más de 53 veces de una tasa acumulada de eventos cardiovasculares, lo cual hace pensar que las troponinas en el contexto de terapia oncológica tienen un valor predictivo negativo hasta el 99%. Sí, es decir, el paciente que no libera troponinas en ningún punto de la infusión, de la quimioterapia o del tratamiento de quimioterapia, prácticamente podemos estar tranquilos que no va a desarrollar ninguna lesión miocárdica después de esta infusión. ¿Okay? También es muy importante que durante la terapia oncológica también podemos identificar qué pacientes se benefician de una quimioprevención. Es decir, aquellos pacientes que se documenta una elevación de troponinas después del mes del inicio de la quimioterapia, principalmente con antraciclinas, vamos a ver que si tienen elevación de troponinas e iniciamos una terapia con IECA, en este caso en Alapril, vamos a ver una reducción de tasa de eventos cardiovasculares y sobre todo una tasa de mantenimiento de la función ventricular prácticamente al año de mantenimiento de la terapia. Es decir, también identificar las troponinas de manera temprana nos van a ayudar a identificar qué pacientes se benefician de una terapia con IECA o terapia neurohormonal, también puede ser carvedilol, bisoprolol, de manera temprana para evitar que esto progrese a daño endotelial y a más falla cardíaca. También es importante que tengan en mente que también nos sirve en el contexto de identificar toxicidad cardíaca asociada a inhibidores de HER2/neu o trastuzumab o pertuzumab. La toxicidad por estos fármacos más o menos está establecida entre el 17%. Y vamos a ver que estos pacientes tienen una elevación prácticamente del 62%. Y aquellos pacientes que se elevan el 62% prácticamente van a progresar a falla cardíaca con un valor predictivo positivo prácticamente del 65%. Pero aquellos pacientes que no elevan troponinas después de la infusión de pertuzumab o trastuzumab prácticamente tiene un valor predictivo negativo de que no van a progresar a insuficiencia cardíaca. Y algo más importante, el pronóstico. Los pacientes que tienen troponinas positivas prácticamente disminuye la probabilidad de recuperación de la función ventricular hasta casi 3 veces en comparación a los pacientes que no tienen troponinas positivas. Entonces, también las troponinas van a ser muy útiles en el escenario del tratamiento con trastuzumab. Y algo muy importante son ya cómo vamos a utilizar las troponinas de alta sensibilidad. Las troponinas de alta sensibilidad en el paciente oncológico usualmente tienen mayor relevancia cuando se combina con el ecocardiograma. Generalmente el ecocardiograma te aumenta el factor predictivo positivo y te aumenta el factor predictivo negativo para identificar aquellos pacientes con los cuales tienes riesgo de tener falla cardíaca. Y es muy importante que sepan ustedes que un paciente que tiene unas troponinas de alta sensibilidad menos de 5, justo al término de la infusión de antraciclinas, tenemos un valor predictivo negativo de 100% de que no va a tener toxicidad cardíaca. Prácticamente es un hecho. Pero si el paciente tiene una elevación de casi 2 veces el valor, es decir, más de 14 nanogramos mililitro, tiene un valor predictivo positivo más o menos de 26. Sin embargo, el valor predictivo negativo va a ser de 87.5. Es decir, este paciente tendría muy alta probabilidad de tener falla cardíaca posterior a la infusión de antraciclina. Okay. De acuerdo. Entonces, estos pacientes usualmente liberan troponinas de alta sensibilidad durante la infusión de antraciclinas y generalmente es poco frecuente la elevación después de la infusión de trastuzumab. Prácticamente veamos el comportamiento cuando el paciente tiene antraciclinas, tanto la roja como la morada, y cuando el paciente solo tiene infusión de trastuzumab se mantiene prácticamente estable. Otro factor de crecimiento o biomarcador importante que nos indica daño endotelial o estrés oxidativo es el factor GDF15, que este es un factor que es de la familia transformante beta y va a estar asociado a todo lo que indica mecanismos de señalización intracelular de oxidación y estrés endotelial, usualmente asociado a obesidad, a cáncer, a enfermedad renal, nos asocia también a preeclampsia, a diabetes. Generalmente este factor va a estar siempre, es un factor agregado durante el embarazo.
pero usualmente se va a liberar durante el estrés endotelial. Esto va a favorecer la neovascularización, la formación de la placa aterosclerótica y la formación o la implicación de las células endoteliales. Ya prácticamente hay bastante información asociada a este factor que nos demuestra que está realmente relacionado con la muerte cardiovascular, falla cardíaca, prácticamente hasta 2 veces cuando se duplica el valor sérico de estos pacientes. Y tiene prácticamente traducción clínica desde síndromes coronarios agudos, arritmias como fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y también un síndrome coronario sin elevación del ST y con elevación del ST. En el contexto de cáncer, también estos pacientes tienen peor pronóstico. A mayor concentración sérica de GF15, usualmente tienen peor pronóstico asociado directamente a la mortalidad de cáncer. Entonces, estos pacientes usualmente se acompañan de peor pronóstico desde el punto de vista cardiovascular y peor pronóstico desde el punto de vista oncológico. Y por último, vamos a hablar de los péptidos natriuréticos auriculares. Generalmente, estos hablan de un incremento en el estrés neurohormonal. Usualmente tienen 2 traducciones en un paciente oncológico. El paciente que tiene cáncer de manera nata, usualmente va a liberar BNP, pero este BNP, aunque no tenga falla cardíaca, va a estar asociado a mortalidad. Hasta 1.5 es casi 2 veces cuando se presenta en pacientes que tienen cáncer sin insuficiencia cardíaca, simplemente por tener cáncer. Y también hay un incremento en la liberación de proadrenomedulina. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, también el simple hecho de tener insuficiencia cardíaca y todo el estrés neurohormonal aumenta el riesgo de tener cáncer de nuevo, prácticamente en pacientes que duplican el valor 2 veces del valor sérico normal. Usualmente, cuando pacientes tienen falla cardíaca y tienen un péptido natriurético más de 1.39, se aumenta el riesgo de una aparición nueva de cáncer y principalmente en riesgo de cáncer de colon. Prácticamente, o se libera péptido natriurético por enfermedad cardiovascular y esto te da cáncer, o simplemente el cáncer tiene factores que liberan péptidos natriuréticos simplemente por el estrés neurohormonal. También los péptidos natriuréticos se liberan cuando hay una terapia quimioterápica. Generalmente, usualmente la actividad de los péptidos natriuréticos va a ser la predicción del riesgo de daño cardíaco asociado a la quimioterapia. Prácticamente va asociado más que las troponinas a una disminución de la FeRI, se asocia a una deformación global longitudinal y una deformación circunferencial afectada, una reducción prácticamente del 50%. Y por último, esto es muy útil porque identifica a la población en riesgo, es decir, prácticamente la población evaluada, si tiene un factor predictivo negativo alto, podemos identificar muy bien qué pacientes van a estar en riesgo para un daño cardiovascular asociado a la terapia secuencial, es decir, a la terapia con doxorubicina y trastuzumab. Entonces, cuando ustedes ven un paciente que tiene un valor sérico de entre 150 y 300 miligramos, vamos a tener que este paciente puede tener probabilidad de tener daño miocárdico asociado a quimioterapia. Pero si nuestro paciente tiene un valor sérico menos de 125 durante la quimioterapia o una vez que se terminó las antraciclinas, usualmente tendrán un valor predictivo negativo de 84%. Es decir, la evaluación seriada nos va a dar la posibilidad de identificar a los pacientes en población de alto riesgo. Otros factores que se han asociado a toxicidad cardíaca son la mieloperoxidasa, el GDF15 también y el factor diureto plaquetario. Estos tienen relación directa con la cardiotoxicidad y usualmente el que tiene más valor predictivo positivo es la mieloperoxidasa. Generalmente nos habla de un ambiente de estrés oxidativo a nivel endotelial y usualmente se asocia al daño por antraciclinas. Generalmente el daño por antraciclinas es por un aumento de radicales libres, lo cual va a estar directamente asociado a una elevación de mieloperoxidasa. Entonces, la evaluación generalmente triple componente con troponinas, mieloperoxidasa y BNP usualmente va a aumentar la probabilidad de que tú diagnostiques de manera adecuada a un paciente con daño cardiovascular asociado a quimioterapia. Generalmente también vamos a ver que el GDF15 y el factor derivado placentario aumentan el riesgo de tener falla cardíaca de manera crónica en pacientes que tienen terapia con antraciclinas y también con trastuzumab. Entonces, estos prácticamente están en desarrollo y queda muy sustentada la evidencia en la cual estos van a ser los nuevos factores o los nuevos biomarcadores que nos van a ayudar a guiarnos tanto el estado oncológico como también el daño cardiovascular. Y por último, tenemos aquellos factores que se asocian a la angiogénesis, es decir, generalmente el factor diureto plaquetario y placentario, usualmente estos van a aumentar el estrés oxidativo y generalmente nos hablan de que favorecen la tumorogénesis, la invasión y la metástasis.
pero también a su vez, como aumenta el daño endotelial, aumenta el grado de isquemia y aumenta el estrés oxidativo, incrementa la tasa de falla cardíaca y la mortalidad por cardiovascular por cualquier causa. Y también el compuesto de muerte súbita y también otra aplicación de dispositivos de asistencia ventricular avanzada. Entonces, estos también a su vez van a ser objetivos blancos para el tratamiento, para una reducción en el cáncer y evidentemente para una reducción en el riesgo cardiovascular asociado al cáncer y a la terapia oncológica. Por lo tanto, los biomarcadores nos van a ayudar a entender bien los mecanismos fisiopatogénicos en común para el diagnóstico y pronóstico. Se debe buscar siempre identificar la utilidad para ver qué estrategias terapéuticas se pueden implementar. Esto tiene que ser nuestro fin, identificar cuál es el defecto que está presentando para que podamos tener cierta intervención a largo plazo del paciente. Las mediciones de las troponinas, en el caso de cardiotoxicidad asociada a terapia oncológica, generalmente en la medición puede estar muy discutible si es a principio, a la mitad o de seguimiento. Usualmente se pide que sea al inicio y una vez que se termine la terapia con antraciclinas. ¿Para qué? Para que identifiquemos el paciente con riesgo de toxicidad y principalmente identificar el paciente que tiene beneficio con terapia con IECA. La utilidad de estos biomarcadores prácticamente para el diagnóstico de toxicidad cardíaca no es consistente. El diagnóstico de toxicidad cardíaca se hace con estudios de imagen documentando una reducción de la función ventricular del ventrículo izquierdo, la función de expulsión del ventrículo izquierdo, no mediante la elevación de troponinas. El NT-proBNP, acuérdense que ayuda a determinar y a predecir qué paciente va a generar toxicidad cardíaca asociada a terapia oncológica. Es decir, va a estar asociado directamente proporcional con una reducción en la FEBI y una reducción en la deformación global longitudinal y circunferencial. Y los factores los marcadores que son nuevos y que tienen gran potencial para guiarnos la terapia oncológica, generalmente es la peroxidasa, que va a estar asociado a un estrés oxidativo, el factor derivado plaquetario y también el GF15. Generalmente estos nos van a ayudar a predecir la toxicidad cardíaca y el pronóstico del paciente con cáncer. Entonces, definitivamente se requiere mucho mayor investigación para establecer muy bien cuál es el rol de estos biomarcadores, pero vean ustedes que la evidencia es muy contundente, o sea, los mecanismos de formación tanto para el cáncer como la enfermedad cardiovascular prácticamente se comparten. Estos factores de riesgo compartidos prácticamente se pueden intervenir y prácticamente se tiene que cambiar el curso de la enfermedad. Y pues bueno, con esto acabamos. Agradezco su atención. Hasta luego.